José David Castellanos es una de esas voces jóvenes que ha hecho carrera en lo público con disciplina y visión. Abogado, exconcejal de Bogotá y líder juvenil. Hoy en Revista Poder conversamos con él sobre su carrera política, sus proyectos, sus retos, su visión sobre el actual gobierno del presidente Gustavo Petro. Así que le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Regina, gracias a la Revista Poder por la invitación. Muy bien, entonces iniciemos. ¿Quién es José David Castellanos? Bueno, yo empecé a trabajar en temas públicos y sociales a muy temprana edad. Ya a los 10, 12 años ya hacía trabajo social. Trabajé en dos organizaciones muy fuertes, la YMCA, y con el padre Javier de Nicoló hice un voluntariado con niños de la calle en ese momento. Y después de eso me lancé como consejero local de juventud 2 periodos. Hice también parte de la Asamblea Nacional de Jóvenes por la Paz hace muchos años, en el periodo de Pastrana, y también fui edil 2 periodos en la localidad de Teusaquillo y después concejal de Bogotá. Siendo concejal de Bogotá, pues avanzamos en muchos temas, en temas de construcción de hospitales, de la gerencia metro, de temas del Centro de Innovación, Ciencia y Tecnología, que hoy en Bogotá ya se va a empezar a construir. Hicimos mucho trabajo también en materia territorial, en materia de seguridad, en materia de bienestar, y fui catalogado como mejor concejal de Bogotá en ese periodo por la organización Consejo Cómo Vamos. Después de eso decidí estar 4 años como en temas de asesoría, consultoría, y ahora en la Alcaldía Mayor de Carlos Fernando Galán fui hace poco el jefe de la unidad de gestión y cumplimiento del despacho del alcalde, que se encarga de avanzar en alta gerencia las eficiencias de los grandes proyectos de la ciudad, como por ejemplo Metro de Bogotá, por ejemplo Petar-Canoas, por ejemplo todos los temas de bienestar como Bogotá sin hambre, todos los temas de seguridad como la segunda cárcel distrital, etcétera, etcétera. Renuncié en febrero y renuncié porque me parece importante que el espacio y la cultura política que hay podamos tener como una voz y un posicionamiento para hacer reflexiones profundas sobre lo que está pasando en la coyuntura nacional. ¿Por qué inicia a interesarse por la política? ¿Cómo fueron esos comienzos? Yo creo que hay 2 momentos. Uno es en la Asamblea Nacional de Jóvenes por la Paz, que yo era un joven solo de 14 años que no entendía mucho qué debatían y por qué debatían tanto. Yo era una persona que solo organizaba, recogía las cosas y todo, pero sí comencé a ver que la política es como una herramienta de transformación de pequeñas, medianas y grandes cosas en la sociedad, y eso me gustó mucho. Y segundo, cuando fui consejero local de juventud me pude dar cuenta del impacto que uno podía tener en sectores poblacionales. Entonces, siendo consejero en la localidad de Teusaquillo, hacíamos muchas cosas de la política de juventud que nos ayudaba a entender cómo se garantizaban derechos, pero también cómo se priorizaban deberes y cómo las libertades que consagra la Constitución podían tener un equilibrio en ese ejercicio, y eso me pareció interesante. Eso fue como el tema de la política. También desde el colegio, yo estudié en un colegio donde estudió Luis Carlos Galán, y en ese orden de ideas pues siempre me pareció un referente interesante en ese ejercicio. Desde lo familiar, pues mi abuela por parte de mamá pues fue la que impulsó el voto de la mujer en la época de General Rojas Pinilla, interesante, en el suroriente de Bogotá. Y ella ayudó ese día a movilizar mucha gente, y porque era un voto simbólico que se hacía en la Plaza Bolívar, y entonces eso fue como un tema interesante. Y por parte de papá, mi abuelo, que nunca lo conocí, era una persona que estaba en varios municipios de la ciudad siendo alcalde, entonces yo creo que los genes pueden estar también por ahí. Podemos decir entonces que es herencia de su abuela y de su padre. Abuelo, sí. Muy bien, hablemos de esos logros como concejal de Bogotá. Bueno, pues son muchísimos. Creo que ese fue un periodo de consejo donde la administración fue Enrique Peñalosa, y donde se hizo una proyección de ciudad de mediano y largo plazo bastante interesante. Cosas importantes: hizo la reforma a la salud, todo lo que eran las mafias de los hospitales públicos terminó siendo 4 subredes, y eso ha mejorado mucho en esos escándalos de corrupción que antes había. Se creó la Secretaría de Seguridad, porque en el año 2016 no existía Secretaría de Seguridad en Bogotá, entonces era muy importante que existiera una secretaría que comenzara a construir un nuevo modelo de seguridad, pero también que le pusiera orden como a todas las inversiones que existían en materia de seguridad en la ciudad de Bogotá.
Parte de esas inversiones, por ejemplo, es lo que hoy vemos como pues la nueva metropolitana de Bogotá, que está por el lado del Salitre y que nos ayuda un poco a mejorar eficiencias en materia de inteligencia, prevención y reacción en materia de seguridad. Por ejemplo, yo ayudé a aprobar el cupo de endeudamiento para la construcción del hospital de Usme, un hospital que yo creo que este año se entrega y que va a beneficiar pues alrededor de 500.000 familias que viven entre la localidad de San Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar, con un hospital de tercer nivel y que tiene especialidades y complejidades que en esa zona no existían, ¿sí? Creo que son varios procesos en lo territorial y en la gestión territorial. Lo que pudimos desarrollar es muchas soluciones a la comunidad, más que todo en desarticular bandas de hurto y lenocinio. Eso fue un trabajo que hice durante mucho tiempo, pero también temas de parques, obras, etcétera, etcétera. Y impulsé lo que fue la creación del nuevo Centro de Innovación, Ciencia y Tecnología para Bogotá. En mi periodo se construyó la política pública y ya se está volviendo una realidad porque se impulsó en el periodo de Claudia y ahorita en la de Carlos Fernando Galán hay una inversión bastante importante para construir ese Centro de Innovación, Ciencia y Tecnología para Bogotá. Hablemos un poco también de la experiencia en la que trabajó con el alcalde Carlos Fernando Galán. Pues fue muy interesante porque la gente piensa que cuando un alcalde gana, pues se gana el baloto y eso no es tan cierto. Porque Bogotá es más grande, por ejemplo, que El Salvador, mucho más grande que Panamá, mucho más grande que muchos países latinoamericanos. Y tiene unas complejidades y unas dinámicas que se tienen que solucionar en tiempo real de una manera muy rápida y contundente. Entonces, estando en el despacho con el alcalde, me comencé a dar cuenta que tiene como unos espacios vivos la ciudad en diferentes zonas que toca solucionar rápido y eso quita mucho tiempo en la agenda, ¿no? Pero la prioridad que ha hecho el alcalde en tratar de construir sobre lo construido en los proyectos más estratégicos de la ciudad, creo que es un primer mensaje positivo. Estamos hablando que, por ejemplo, en el cuarto año el alcalde va a entregar 75 obras de infraestructura que vienen de 2 periodos o 3 periodos anteriores y que ya hoy está entregando obras, por ejemplo, de valorización que desde el 1997 no se entregaban. Entonces, es como nosotros le damos orden a la casa. Y creo que esa ha sido la misión que el alcalde ha querido desarrollar en ese ejercicio. Y también cómo nosotros logramos con las obras, con el pilar de infraestructura, el pilar de bienestar y el pilar de seguridad, como darle mejor calidad de vida a los ciudadanos. Te pongo un ejemplo. El año pasado todo el mundo percibe la inseguridad de Bogotá. Nosotros llegamos en un año bastante coyuntural, donde hay un gobierno nacional que no logra mitigar la inseguridad en algunas regiones y eso impacta en desplazamiento, pero también impacta en unas redes de fortalecimiento de delincuencia ilegal en la ciudad de Bogotá. Pero, por ejemplo, datos interesantes que vamos por buen camino, nos falta mucho, yo soy consciente de que falta mucho para mejorar la seguridad en Bogotá, pero de que vamos por buen camino es que, por ejemplo, el año pasado se redujo un 20% los delitos simples. Esa era una meta que teníamos para el cuarto año y no en el primer año. Y lo logramos hacer en el primer año. ¿Eso qué significa en términos prácticos? Que se bajaron alrededor de 150.000 delitos que sucedían en la ciudad, ya no suceden, ¿sí? También que este año ya la curva de la extorsión se comenzó a quebrar y ya se comenzó a reducir la extorsión. Porque el delito de extorsión es muy extraño. Para uno atacar la extorsión, uno tiene que denunciar la extorsión. Pero para un gobernante es como una espada de doble filo, porque cuando tú abres y dices por favor denuncie, pues el delito va a subir y le van a echar la culpa al gobernante de por qué subió el delito. Pero es importante ser responsables de que denuncien, porque la única manera en que se pueda detectar el delito de extorsión, que se pueda atacar, es si denuncian. Si no denuncian, pues va a ser muy difícil. Y el año pasado ustedes vieron un crecimiento del delito de extorsión, pero ya hace 2 meses se comenzó a quebrar el delito de extorsión, porque lo que hemos hecho es desarticular esas bandas que en algunas zonas estaban atacando a los ciudadanos y a los comerciantes y que seguiremos atacando en ese ejercicio. Tenemos como reto también comenzar la construcción de la segunda cárcel distrital. Estamos hablando que eso es para 2.000 sindicados
Eh, y pues eso es un reto colosal porque es un proyecto de alta complejidad. No es cualquier construcción, tiene que tener unas especificaciones en la ONU por ejemplo, la política de la ONU exige y que parte de todo ese proceso es cómo lograr ese objetivo. La primera línea del metro es posiblemente pues, uno de los iconos más importantes que se van a entregar. Yo creo que en el cuarto año ustedes van a ver el metro en pruebas, rodando. Estamos hablando que en el año 2027 ustedes ya van a ver el metro rodando en esa primera línea. Pero eso ha sido también un reto porque es un proyecto de alta complejidad, ¿no? Tiene temas de espacio público, temas de seguridad, temas de plan de manejo de tráfico que toca coordinar todo el tiempo para poderlo sacar adelante. Y de bienestar tenemos dos proyectos muy interesantes que el alcalde ha impulsado y que me parecen valiosos. El tema de Bogotá sin hambre, aumentar el tema de comedores para ciertas zonas de la ciudad, porque lo que estamos viendo también es que la gente tiene unos altos porcentajes de hambre en algunas zonas por la economía, por lo que está pasando en la crisis económica de este país. Y por otro lado, está atención integral a primera infancia y es cómo se implementa un modelo de calidad para los niños de 0 a 5 años, que no solo les den un sitio donde estar y un refrigerio, sino que se haga una trazabilidad en la calidad nutricional de esos niños, porque esa es la época donde pueden mejorar cognitivamente si tienen buena nutrición, donde se haga una metodología de estímulos y de desarrollo educacional que sea medido, y tercero, que se haga un ejercicio con los padres de familia para que esos niños el día de mañana, una vez superen los 5 años, tengan mejores capacidades, habilidad y entendimiento de lo que pueden desarrollar en su carrera académica. Con base en todo lo que nos ha mencionado en temas de infraestructura, en temas de seguridad, en tema de Bogotá sin hambre, ¿usted hace entonces un balance positivo acerca de la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán? Sí, yo creo que hay un trabajo muy positivo, creo que son muchos frentes los que toca desarrollar, pero sí creo que se ha hecho un ejercicio responsable. Creo que la gente que hace parte del gabinete es gente técnica, gente que tiene las mejores capacidades, pero también las mejores intenciones de generar procesos que lleguen como legados a futuro, o sea, que se queden en el tiempo. Y creo que lo están haciendo responsablemente y están cumpliendo las metas. Por ejemplo, uno de los temas más interesantes también que hay son asignar 75.000 subsidios de vivienda solo para la ciudad de Bogotá. Solo para contarte, una administración anterior solo asignaba 14.000 subsidios. Aquí casi se cuadruplica esa meta. Y ya este año se va a cubrir, solo este año, que vamos en el segundo año, la suma de 2 administraciones anteriores en asignación de subsidios de vivienda. Eso es muy potente, porque es un trabajo juicioso. Detrás de eso hay una serie de organización, sistemas, acuerdos entre la banca, entre las constructoras, entre los recursos públicos para que eso se pueda dar. Y eso es un trabajo silencioso que están haciendo, pero que ha sido contundente y ha beneficiado a muchas familias. Hablemos un poco también a nivel nacional. ¿Qué balance usted puede hacer acerca de la gestión del presidente Gustavo Petro, también teniendo en cuenta la relación difícil que ha tenido con el alcalde Carlos Fernando Galán? Sí, yo creo que el balance pues, es poco positivo desde varios entornos. Primero, desde la responsabilidad que tiene como mandatario de ser un líder que dé mensajes para el desarrollo de la sociedad. Y creo que los mensajes pues, no son claros, son confusos, son ambiguos, son impulsivos. Y creo que eso carece de responsabilidad como mandatario a la hora de asignar esa posición de ser presidente. Nosotros vivimos en un país tremendamente violento, donde toda la historia del país ha significado la diferencia de violencias por pensar diferente. Y la responsabilidad que han tenido los últimos mandatarios y presidentes es tratar de bajar el clima y el mensaje de violencia que se dice en todo el tiempo. Pero cuando tú a tu contradictor lo declaras de enemigo, comienzas a construir unas olas de incendiar mentes, de incendiar conductas, actitudes de la gente en el día a día. Y creo que eso es una irresponsabilidad fuerte. Es como una contradicción. O tú quieres la paz total, pero para hacer la paz total no es solo con una negociación en una mesa. Se requiere con dar ejemplo, con tener carácter.
y con decir y ser pacifista en el día a día, tratando de dar buenos mensajes. Y eso es una cosa que me entristece mucho, y más cuando una persona tuvo la oportunidad de tener un proceso de paz, de salir de la insurgencia y tener esa oportunidad para ese ejercicio. Bueno, doctor José David Castellano, como lo mencionaba anteriormente, ya hemos hablado acerca de su balance positivo de Bogotá en temas de seguridad, en temas de infraestructura, el proyecto que se adelanta con el alcalde Carlos Fernando Galán, Bogotá sin hambre. Hablemos ahora de su visión o el balance que usted hace acerca de la gestión del presidente Gustavo Petro, teniendo en cuenta también que su relación con el actual alcalde no ha sido la mejor. Sí, yo creo que el balance del gobierno nacional no es muy favorable. Siento que fallan en muchos temas, por ejemplo, en no tener un equipo técnico de altura de nivel, es mandarle un mensaje a la ciudadanía que no existe la meritocracia en el gobierno nacional, que cualquier persona puede asumir un cargo de una especialidad profunda porque sí. Y siento que eso para las nuevas generaciones es un poco decepcionante, ¿sabes? Pero también en los resultados. Cuando usted pone gente que no tiene ni idea del nivel de política pública, de datos, de avances en desarrollo de algún tema, pues van a llegar a aprender, se demoran 1 año y medio, y los resultados en materia de metas, indicadores y ejecución presupuestal, como lo hemos visto, es bastante decepcionante. Lo segundo es su forma discursiva. Yo siento que cuando uno toma posesión de un cargo público, parte de los deberes que tiene en esa posesión es la responsabilidad de qué dice y qué no dice y cómo lo dice. Y siento que la gente, y mucha gente que hasta votó por él, se siente muy decepcionada de poder ver el ejemplo que le está dando en su forma discursiva. Porque tilda a los que piensan diferentes de enemigos. Y en un país que es tremendamente violento como el colombiano, eso puede generar unas olas de violencia muy fuertes, tanto verbales como físicas. Y siento que eso es una irresponsabilidad de una persona que es el presidente de la República. Tercero, creo que él sueña con un proyecto de país que difícilmente se puede entender. ¿Sí? A veces carece de argumentos y de visión. Y siento que a veces es solo el criterio de él el que cuenta y no el criterio colectivo también de los otros poderes del Estado. Desconoce al poder legislativo si no le aprueban las reformas. Y a veces desconoce al mismo poder judicial si los fallos que se actúan en derecho van en contravía de él. Entonces me parece que los resultados como gobierno es bastante decepcionantes, que deja la vara muy corta para los que quieren aspirar en futuras elecciones a la presidencia de la República, y que creo que ayuda a que la crisis económica y social que está viviendo Colombia en los últimos 8 o 10 años se agudice más en los territorios y veamos tantas problemáticas que están existiendo hoy en materia social, económica y de seguridad. Hablemos también entonces de su visión sobre seguridad y bueno, como lo mencionó al inicio de esta entrevista, usted trabajó en temas de salud. Hablemos un poco de su visión acerca de la seguridad y la reforma a la salud. En materia de seguridad, hay un retroceso tremendo en muchas regiones del país. La extorsión es uno de los delitos más vigentes en diferentes municipios pequeños, medianos y grandes, pero también el crimen organizado articulado con el narcotráfico hacen que algunas regiones que carecen de herramientas de la presencia del Estado sean regiones de nadie. Y eso es lo que está pasando hoy. Hablando con gente de diferentes departamentos, sienten que es como si hubieran vuelto al periodo de Pastrana, cuando fue la zona de distensión y San Vicente del Caguán, que el Estado no hacía presencia en muchas regiones y que no daba solución a muchas problemáticas que existían hoy y que existen hoy en esas regiones.
Y siento que en materia de seguridad estamos retrocediendo casi 20 o 30 años más. Cuando existe la posibilidad de que en muchas ciudades del país existen atentados por parte de disidencias de las FARC, por parte del Clan del Golfo, por parte de organizaciones criminales, eso significa que la red del narcotráfico está recogiendo tanto dinero que tienen la capacidad de meterse en la institucionalidad, en la política y en la vida cotidiana de las ciudades para poder generar una desestabilización en el orden de la seguridad en las ciudades principales. Y eso lo estamos viviendo. Asesinatos en Barranquilla, en Medellín, en Bogotá, atentados a todo el mundo. ¿Eso qué significa? Significa que las redes del narcotráfico están tremendamente fuertes financieramente, logísticamente y operativamente para poder lograr hacer eso. Y eso es muy preocupante. Estamos viviendo como un caos de retraso de hace 20 o 30 años. En materia de la reforma a la salud, creo dos cosas. La primera es que creo que la prueba ácida del sistema de salud se vivió con la pandemia, una pandemia que nos tocó a las generaciones que vivimos vivirla, y que creo que había un sistema de salud que respondió óptimamente, a diferencia de muchos otros países, con los requerimientos y las necesidades que se estaban solicitando. Pero también creo que la reforma a la salud que propone el presidente, si bien tiene unas cosas que pueden ser loables, no puede ser cortado de un solo tajo. Tiene que ser progresivo, tiene que ser esas reformas, unas mejoras al sistema actual que tenemos en salud. Y creo que ese ha sido el problema que tenía este gobierno nacional, que no piensa en mejoras, sino de cambiar toda la génesis del sistema de salud, y creo que eso va a ser muy difícil. Ya hemos hablado de su trabajo en la alcaldía de Enrique Peñalosa, de su trabajo con el actual alcalde Carlos Fernando Galán, de su visión acerca del gobierno del presidente Gustavo Petro. Hablemos ahora, para ya ir finalizando esta entrevista, de sus proyectos. ¿Qué viene para usted? Bueno, yo renuncié en febrero porque estoy pensando de pronto llegar al Congreso de la República. Eso es un camino que toca definir de ahora hasta diciembre, a ver si se dan las circunstancias, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque creo que la coyuntura del país tiene que mostrarnos los liderazgos que pueden llegar a ser un cambio positivo para la sociedad, y creo que nosotros hemos hecho durante 17 años un trabajo positivo para hacerlo. Más que todo estoy como en eso, pensando, también yendo a los territorios, hablando con las comunidades, y analizando y cuestionándome mucho qué otras herramientas desde el poder público y desde lo político podemos mejorar o podemos crear para mejorar la calidad de vida de los colombianos y las colombianas. Eso es lo que he venido construyendo. Ya para finalizar, queremos hacerle una pregunta que hace alusión al nombre de nuestra revista, y es: ¿cuál es su poder? Ok, yo creo que mi poder es la empatía, ponerme siempre en el lugar del otro, entender por qué le pasa ciertas circunstancias y tratar de ayudar y colaborar. Muy bien. Jesús David Castellanos, abogado, como lo dije al inicio de esta entrevista, ex concejal de Bogotá. José David Castellanos. Muy bien, José David Castellano, ex concejal, abogado, como lo dije al inicio de esta entrevista, líder juvenil. Ha sido un placer tenerlo hoy con nosotros en Revista Poder. Bueno, muchas gracias. Hasta un próximo espacio. Bueno, muchas gracias.